Hola, bienvenido a un nuevo video en el que nos vamos a preparar en el área de matemáticas. Recuerda que estamos estudiando una serie de temas necesarios para prepararte para un examen básico de matemáticas. En el ejemplo anterior vimos un círculo. En el video número 1 lo puedes ver y ahorita vamos a trabajar con un triángulo. Tenemos dos preguntas sencillas que vamos a hacer. Es por eso que no las separé en dos videos diferentes, porque son contenidos sencillos en torno a los triángulos. Los triángulos son las figuras geométricas que tienen tres lados y por lo tanto tienen tres ángulos también. Se pueden clasificar por ángulos o se pueden clasificar por lados. La clasificación por lados es una clasificación pues que podríamos considerarla como teoría de triángulos, ¿no? Los triángulos, cuando se clasifican por tres lados, tienen pues tres posibles nombres, que serían equilátero, isósceles o escaleno. La clasificación que vamos a ver en este video es la clasificación por ángulos. Leemos la pregunta, dice: de acuerdo a la clasificación de triángulos por sus ángulos, ¿cuál es el nombre del siguiente triángulo? Una cosa importante que me gustaría comentar es que en una pregunta de un examen esta parte no vendría, porque es una pista muy grande. Ya te están diciendo que clasificación por sus ángulos. Si conoces la clasificación de equilátero, escaleno e isósceles, pues con este dato ya descartas esas opciones y no suelen venir pistas tan evidentes en una pregunta. Entonces dice: ¿cuál es el nombre del triángulo? Bueno, entonces en la clasificación por ángulos nosotros tenemos que visualizar nuestro triángulo y podemos ubicar que tenemos un ángulo recto. El ángulo recto es el ángulo que tenemos en la parte inferior, marcado con un cuadrito. Lo vamos a señalar. Aquí tenemos un cuadro y este cuadro nos representa un ángulo recto. Los ángulos rectos son característicos de los triángulos rectángulos, pero vamos a repasar los otros triángulos para que pues el apunte esté completo. Un triángulo acutángulo es el triángulo que tiene todos sus lados agudos, o sea, todos sus lados miden menos de 90 grados. Este triángulo rojo podría ser un ejemplo de un triángulo acutángulo. Los obtusángulos tienen un ángulo de más de 90 grados y suelen verse algo así. Son triángulos un poquito más amplios que son más característicos, por ejemplo, del teorema o de la ley de cosenos. Y el triángulo rectángulo, que es el que tiene un ángulo recto, es el que estamos buscando. Los triángulos oblicuos no existen, es un concepto que se usa para rectas. Así que el inciso D, el oblicuo, pues es un distractor. Entonces nuestro triángulo, como tiene un ángulo recto, es un triángulo rectángulo. Ese dato es importante porque en un triángulo rectángulo se puede aplicar el teorema de Pitágoras y se pueden aplicar funciones trigonométricas que vamos a ver un poquito más adelante. Bien, ahora vamos con la segunda pregunta, que le hice una pequeña modificación. Dice: ¿cuánto vale el ángulo BAC? Los ángulos en un triángulo suelen llamarse de dos formas. A veces se les llama simplemente con la letra que está en su vértice. En los vértices suele haber mayúsculas en cada esquina. Y a veces suele llamársele también con los puntos que une. Por ejemplo, el ángulo BAC es el ángulo que une el punto B con el punto C y con el punto A. O sea que el ángulo que estamos buscando es el ángulo que está aquí abajo, este que vamos a señalar. Entonces, para poder encontrar ese ángulo, nosotros tenemos que tener presente una regla de los triángulos que dice que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es igual a 180. Entonces, sin importar el tipo de triángulo que estemos manejando, no importa que el ángulo sea acutángulo, obtusángulo o rectángulo, la suma de sus ángulos internos siempre vale 180. Esa es una característica y es un dato que no se nos va a mencionar, nosotros lo tenemos que saber. Entonces, en este triángulo nosotros tenemos dos datos. Un dato está implícito, quiere decir que no viene literalmente escrito, y ese dato es este ángulo de aquí, que es que el ángulo recto vale 90 grados. Entonces, como ese ángulo ya sabemos que vale 90 grados, de estos 180, pues ya nada más nos falta completar 90 grados, ¿sí? Y tenemos este ángulo como dato,
que son 35 grados. La diferencia entre 90 y esos 35 grados pues serían el ángulo que nos falta. En este caso, otra forma de verlo es qué número podemos sumarle a 35 para que nos dé 90, y la respuesta sería 55. Si nosotros sumamos 55 más 35, el resultado es 90 grados. Por lo tanto, el ángulo que nos están solicitando sería de 55 grados. Una pequeña comprobación, vamos a subrayarles el inciso C. Una pequeña comprobación es sumar los tres ángulos internos y nos tiene que dar 180. Ahora, ¿cuál es otra forma en la que se podría llamar ese ángulo de ahí? Cuando no se llama con tres letras como aquí, que es los tres vértices unidos, suele llamarse con la pura letra que está en la esquina. En este caso sería el ángulo C. Quiere decir que el ángulo BAC también se le puede llamar ángulo C. ¿De qué depende? Pues de la literatura que se esté utilizando, ¿no? Del tipo de nomenclatura del ejercicio. Ambas son válidas y en este caso, para este problema, el valor es de 55 grados.